Muy buenas tardes, estamos en el Colegio Reis y el tema de hoy que vamos a desarrollar son los determinantes del nombre, que corresponde al curso de lenguaje. Muy bien, mi nombre es Anderson, soy el profesor Anderson que me voy a encargar de desarrollar todo este tema. Comenzamos. Los determinantes del nombre. Los determinantes del nombre es una categoría gramatical, pues sí. Y para ello tenemos que utilizar ¿qué? De diferentes criterios, desde un criterio que semántico, de un criterio morfológico, de un criterio sintáctico y de un criterio léxico o también llamado lexicológico. Cada vez que yo diga desde un punto de vista semántico, sema, ¿qué significa? Significa significado. ¿Entendés? Es lo que te está pidiendo. ¿Te está pidiendo qué? El significado. Cada vez que tú veas la palabra morfológico, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo la forma, la estructura de la palabra. Es decir, si cambia o no cambia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usamos la palabra caballo? Es un sustantivo, ¿verdad? Y coloquemos en femenino. ¿Cómo sería? Yegua. Caballo y yegua. ¿Ha cambiado su estructura? Sí, ha cambiado su estructura. Ahora, si yo coloco niño, niña en femenino, ¿verdad? ¿Ha cambiado su estructura? Pues también ha cambiado su estructura, pero profesor, pero es solamente una letra, pero ya cambió. Ya varió esa estructura. ¿Entendido? Entonces, cada vez que tú digas desde un punto de vista morfológico, estamos viendo que la forma, la estructura de la palabra. ¿Y de qué depende? Depende de si tiene o no tiene ¿qué? Accidentes gramaticales. Si la categoría gramatical posee accidentes gramaticales, ¿qué sería? Variable. Si la categoría gramatical no presenta accidentes gramaticales, ¿qué sería? Invariable. ¿Entendido? Siguiente, desde un punto de vista sintáctico, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo función. ¿Qué función cumple dentro de una oración? Ahora, desde un punto de vista léxico, bueno, te señala de qué, bien es inventario abierto o bien es inventario ¿qué? Cerrado. Vamos a desarrollar cada uno de esos criterios. A ver, desde un punto de vista semántico, ¿qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? Te dije de que está pidiéndote ¿qué? El significado. ¿Cuál es el significado de los determinantes del nombre? Dice que posee un valor semántico, que depende del sustantivo al que antecede. Primero, radica de que los determinantes del nombre va a estar siempre ¿qué? Antes, ¿no es cierto?, del sustantivo, pero como también puede estar después. ¿Pero qué significa eso? Van a acompañar siempre ¿a quién? Al sustantivo. Muy bien. Otra definición que podemos encontrar de los determinantes del nombre dice, ¿no? Los determinantes del nombre carecen de significado. Sin embargo, dice que es la palabra que acompaña ¿a quién? Al sustantivo. A ver, ¿cómo es eso que acompaña al sustantivo? ¿Qué quiere decir eso? Dice que el determinante, su existencia en la oración, depende de que primero ¿quién debe estar? El sustantivo. Si no está el sustantivo, profesor, en la oración, ¿qué sucede? ¿El determinante va a estar? No, porque el determinante ¿qué hace? Acompaña al sustantivo. Siguiente. Desde un punto de vista morfológico, dijimos de que si es que la estructura, ¿verdad? La forma de la palabra. A ver, ¿es variable o invariable? Desde un punto de vista morfológico dice que es una categoría ¿qué? Variable. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué es variable? Porque posee accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales de los determinantes? Género y número. Por ejemplo, si yo digo él, ¿no es cierto? Es un artículo. Sustantivo, niño. ¿Qué pasaría si el sustantivo niño lo transformo en femenino? ¿Qué sería? Niña. ¿Voy a seguir utilizando la palabra él? Ya no. Sino va a cambiar, va a variar. Entonces, ¿qué sería? La niña. ¿Entendido? Entonces, desde un punto de vista morfológico, dice que es una categoría ¿qué? Variable. Porque posee ¿qué? Accidentes gramaticales de género y número. Ahora, desde un punto de vista sintáctico, te dije de que era que te está señalando que qué función va a cumplir dentro de una oración. ¿Cuál es la función de los determinantes en una oración? Dice, funciona como modificador directo. ¿Entendido? Funciona como modificador directo. Número 4. Léxico. Los determinantes del nombre, desde un punto de vista léxico o también llamado lexicológico, ¿qué sería? ¿Es de inventario abierto o inventario cerrado? Es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque lo que hace es de que es difícil incorporar ¿qué? Nuevas palabras. ¿Entendido? Es de inventario cerrado. Ahora vamos, jóvenes,
las clases. ¿Cuáles son las clases de los determinantes del nombre? Primero, el artículo. ¿Qué es el artículo? Dice, posee una posición fija, ya que se antepone al sustantivo. ¿Qué significa eso? Que el artículo siempre va a estar, ¿qué? Antes del sustantivo. ¿El artículo puede estar, profesor, después? No, solamente puede estar antes del sustantivo. ¿Presenta quién? Al sustantivo. ¿En cuanto a qué? A su género y número. El artículo se divide de la siguiente manera. Hay artículos determinados y hay artículos indeterminados. ¿Cuándo sería el artículo determinado? Cuando se sello la identidad del ser. ¿Y cuándo sería indeterminado? Cuando no sé la identidad. Vamos a ver. ¿Cuáles son los determinados, profesor? Artículos determinados. Cuando sé la identidad del ser. ¿Cuáles son esos? El, la, los, las. Y el artículo neutro, lo. ¿Cuándo serían los artículos indeterminados? Un, una, unos, unas. Muy bien, vamos con los ejemplos. Te dije que el artículo determinado es cuando sé la identidad del ser, y artículo indeterminado es cuando no sé la identidad del ser. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un alumno rompió la puerta? ¿Qué va a pasar? Te voy a hacer la siguiente. Bueno, el director me va a hacer la siguiente pregunta. Profesor Anderson, ¿quién rompió la puerta? Entonces yo voy a dar dos enunciados. Mira, el alumno rompió la puerta. Siguiente enunciado. Un alumno rompió la puerta. Hijo, ¿cuál de esas dos oraciones tú deduces que tú sabes, o bueno, que yo sé la identidad del ser, la identidad de ese alumno? La primera. El alumno rompió la puerta. ¿Entendido? Sé la identidad. ¿Y cuándo sería indeterminado? Cuando no sé, desconozco. Un alumno rompió la puerta. ¿Te estás dando cuenta de la diferencia? Entonces, determinado, cuando sé la identidad del ser, voy a utilizar ¿qué? El, la, los, las. Indeterminado, voy a utilizar un, una, unos, unas. Cuando no sé qué, la identidad. ¿Entendido? Ahora, profesor, ¿y qué es esto del artículo neutro? El artículo neutro dice que es un sustantivizador por excelencia. ¿A quién va a sustantivizar por excelencia? A ver, por ejemplo, al adjetivo. Es decir, si el artículo neutro lo más un adjetivo, ¿entendido? ¿Sigue siendo adjetivo? No, se va a convertir ¿en qué? En sustantivo. ¿Ya? Siguiente clase. Los determinantes del nombre ¿qué? Demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos? A ver, hijito, mira, acuérdate de esto. Demostrativos. ¿Con qué letra inicia? ¿De qué? De distancia. ¿Entendido? ¿Qué te va a señalar? Te señala ¿qué? Distancia, de cercanía, alejanía. ¿Respecto de quién? Del hablante. Vuelvo a repetir, dice que los demostrativos señalan ¿qué? Distancia, de cercanía, alejanía. ¿Respecto de qué? Del hablante. Ahora, ¿cuáles son, profesor, esos determinantes demostrativos? Comenzamos con eso para que jamás te olvides. Ese, este, aquel. Ese, este, aquel. ¿Cómo sería en femenino? Esa, esta, aquella. ¿Cómo sería en masculino en plural? Estos, esos, aquellos. ¿Cómo sería en femenino en plural? Esas, estas, aquellas. A ver, vamos a colocar un ejemplo. Carpeta, ¿es un sustantivo? Sí. Vamos a utilizar un demostrativo. Esta carpeta. Esa carpeta, aquella carpeta. ¿Está indicando distancia? Sí, te está indicando distancia, de cercanía. ¿Qué? Alejanía. ¿Respecto de quién? Del hablante. ¿Entendido? Entonces, estos determinantes demostrativos indican ¿qué? Distancia, de cercanía, lejanía respecto del hablante. Muy bien, seguimos con la siguiente clase. Los determinantes posesivos. Acuérdate de esto. ¿Con qué letra inicia? Posesivos. Con la P. ¿P de qué? De pertenencia. ¿P de qué? De propiedad. ¿Entendido? ¿Qué indican los determinantes del nombre de clase posesiva? ¿Qué? Que señala pertenencia, señala propiedad. A ver, ¿cuáles son, profesores, sus determinantes posesivos? Mío, la palabra mío indica pertenencia, sí. Tuyo, también. Suyo, también. Nuestro, también. Vuestro.
Profesor, ¿puede estar en femenino? Sí. Mía, tuya, suya, nuestra, vuestra. Profesor, ¿puede estar, profesor, en plural, en masculino? Míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. Claro que sí. Profesor, ¿puede estar en femenino, en plural? También. Mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras. ¿Entendido? Por ejemplo, yo te digo, mi, a ver, si yo te digo, ¿no? Que indica que pertenece. A ver, me olvidaba, hijo, también hay los posesivos que apocopados. Los posesivos apocopados. ¿Cuáles son esos posesivos apocopados? Mi, tu, su. Profesor, ¿a qué se refiere que son apocopados? ¿Qué significa apocopar? Apocopar significa que quitar letras a una palabra. Si yo digo, por ejemplo, mío, voy a quitar la última letra de esa palabra. ¿Cuál sería? Mi. Acá está, mi. La palabra tuyo, voy a quitar las dos últimas de esa palabra. ¿Qué dice? Tu. La palabra suyo, voy a quitar las dos últimas de esa palabra. ¿Qué diría? Su. A ver, mi, tu, su. Por ejemplo, plumón. Mi plumón, tu plumón, su plumón. ¿Indica pertenencia? ¿Indica propiedad? Claro que sí. ¿Entendido? Profesor, ¿y cuándo utilizo esto? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La camisa tuya me encanta. ¿Camisa no es un sustantivo? Sí, profesor. Suya, la camisa suya me encanta. Suya ¿no es un determinante posesivo? Sí, pero profesor, está después del sustantivo. ¿Pero qué te dije? ¿Va a estar qué? ¿Acompañando a quién? Al sustantivo. Siguiente clase. Los determinantes, ¿qué? Numerales. ¿Qué son los determinantes numerales? Dice que señala ¿qué? Cantidad exacta. Indica cantidad exacta. Muy bien. ¿Y se divide qué? En 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primera clase, numerales cardinales. ¿Cuáles serían los numerales cardinales? Son aquellos que dan ¿qué? Señalan números enteros. ¿Cuáles son, profesor, esos números enteros? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Entendido? Ejemplo, profesor. 5 niños jugaron. ¿Hay un cardinal? Sí. ¿Cuál sería? La palabra 5. Pero este 5 debe estar acompañando ¿a quién? A un sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? Niños. ¿Entendido? ¿Es un determinante qué? ¿Qué clase es este? Sería un determinante numeral. ¿De qué tipo? Cardinal. ¿Entendido? Muy bien. Entonces son los números enteros positivos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los numerales ordinales? Los numerales ordinales, dice que expresan orden. Muy bien. ¿Cuáles son, profesor? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. ¿Entendido? Un ejemplo, dice, festejó su 5º aniversario. La palabra quinto, quiero que tú me digas una cosa, señala orden. Claro, primer aniversario, segundo aniversario, tercer aniversario, cuarto aniversario, quinto aniversario. Indica orden. Ahora, esa palabra, profesor, ¿está acompañando un sustantivo? Claro que sí. ¿Cuál sería el sustantivo? Aniversario. Entonces ya te dije, los determinantes del nombre, ¿qué va a hacer siempre? Van a acompañar ¿a quién? Al sustantivo. ¿Entendido? Siguiente clase, los múltiplos. ¿Qué indican los múltiplos? Dice que indica multiplicación de la unidad. Muy bien. ¿Cómo es eso, profesor? Es decir, en cuántas veces se repite ¿qué? Una unidad. Hijito, mira este plumón. Imagínate de que esto lo voy a repetir. Otro. ¿Qué tengo? Doble, ¿verdad? Digo doble. ¿Entendido? Es la repetición. ¿Respecto de qué? De una unidad. Si tengo si una unidad se repite 3 veces, ¿qué voy a tener? Triple. ¿Estamos? Una oración. ¿Cuál sería, profesor? Vamos a ver. Dice, le sirvieron una doble porción. ¿Cuál sería el determinante numeral múltiplo?
Acá está. Doble. ¿Estamos? Esa palabra doble está acompañando a un sustantivo, ¿sí o no? Claro. ¿Cuál sería el sustantivo? Porción. Ese sería el sustantivo. ¿Estamos? Siguiente. Los numerales partitivos. Dicen que indican ¿qué? Fracción. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Es decir, una unidad en cuántas partes se divide. Una unidad en cuántas partes se divide. Por ejemplo, ¿qué puedo tener? ¿Mitad? ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser también, profesor, onceavo? Sí. Vamos a ver. Mira, con la palabra onceavo. Dice, me pertenece la 11ª parte de este terreno. ¿Indica fracción? Sí, indica fracción. ¿Cuál sería esa determinante? 11ª. A ver, ¿y esa palabra 11ª está acompañando a un sustantivo, sí o no? Sí. ¿Cuál sería ese sustantivo? Parte. ¿Entendido? Ese sería el sustantivo. Entonces, 11ª está ¿qué? Acompañando la palabra parte, que es un sustantivo. Siguiente. Los distributivos, los numerales distributivos. ¿Qué señalan los numerales distributivos? Indican distribución, es decir, indican repartición ¿qué? Equitativa. ¿Cuáles serían eso? ¿Qué palabras pueden indicar repartición equitativa? Ambos, sendos, cada. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra ambos. Ambos alumnos fueron premiados. Muy bien. La palabra ambos indica distribución, sí. ¿Es un determinante distributivo? Sí. ¿Por qué? Porque acompaña ¿a quién? Al sustantivo ¿qué? Alumnos. ¿Entendido? Siguiente. Los determinantes indefinidos. ¿Cuándo se da o cuándo es un determinante indefinido? ¿Qué es indefinido? Dice, indica cantidad ¿qué? Imprecisa, vaga e inexacta. Profesor, ¿cuáles son esos determinantes indefinidos? Por ejemplo, puede ser algunos, puede ser muchos, puede ser bastantes, puede ser tales, tantos, cualquiera, ninguno, todos. ¿Está indicando cantidad exacta? No, está indicando ¿qué? Cantidad inexacta. ¿Entendido? Un ejemplo, profesor. Por ejemplo, vamos a ver con la palabra algunos. Algunas personas no asistieron. ¿Cuál sería el determinante? Algunas. La palabra algunas, ¿indica cantidad exacta? No. ¿Indica qué? Que alguna cantidad ¿qué? Inexacta. Profesor, ¿es un determinante? Claro que es un determinante. ¿Por qué? Porque está acompañando ¿qué? Al sustantivo ¿qué? Personas. ¿Entendido? Entonces, campeón, como ya sabes, ¿cuáles son las clases de determinantes? El artículo, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos. Los artículos que hacen, presentan ¿a quién? Presentan al sustantivo en cuanto a su género y número. Se divide en dos, determinados e indeterminados. Determinados cuando yo sé la identidad del ser. Indeterminados, voy a utilizar el artículo indeterminado cuando no sé la identidad del ser. ¿Cuándo sería un determinante demostrativo? Cuando quiero expresar ¿qué? Distancia, de cercanía, lejanía. Ya sabes, este, aquel. Todos estos expresan ¿qué? Distancia cercana. Esa carpeta, esa cartuchera, distancia cercana. Media distancia, esta carpeta, esa carpeta, esa lonchera. ¿Distancia qué? Distancia media. ¿Y cómo sería, profesor, a distancia lejana? Aquella carpeta, aquella lonchera. ¿Entendido? Expresa ¿qué? Distancia lejana. Muy bien. Los posesivos, ¿qué dijimos que eran? Indican pertenencia, propiedad, posesión. ¿Cuáles son? Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. ¿Tienen accidentes gramaticales? Sí, pueden estar ¿qué? En tanto en femenino como también puede estar en plural. Y los posesivos solamente tienen ¿qué? Los apocopados. ¿Cuáles son los apocopados? Mi, tú, su. Y por último los numerales y los indefinidos. Numerales, cantidad exacta. Indefinidos, cantidad inexacta. Pero eso sí, los numerales se dividen en 5. Cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos y distributivos. Muy bien, campeón. Entonces, ya sabes lo que son los determinantes. ¿Ya? Nos vemos, hijo, en la siguiente sesión.
Gracias.